Bueno, bienvenidos una vez más a mi profesor de física. En esta ocasión tenemos el siguiente ejercicio. Dice, tomando como referencia la gráfica de velocidad contra tiempo de la figura, deduzca o encuentre las gráficas posición contra tiempo y aceleración contra tiempo respectivamente. Asumir que el cuerpo parte del origen. Bien, sin más, vamos a proceder a resolver el ejercicio. La solución sería la siguiente. Lo primero que vamos a hacer entonces es identificar el concepto involucrado para resolver el ejercicio. Bien, lo primero que tenemos que recordar es que la posición de un cuerpo o de una partícula en cualquier instante de tiempo va a estar dada por la ecuación 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. Bajo ese orden de ideas, entonces vamos a tener que la velocidad va a estar determinada entonces por la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Esto cuando tenemos un movimiento donde la aceleración va a ser una constante. Eso hasta ahí es claro para cada uno de nosotros, ¿cierto? Al abordar este tipo de problemas. Lo que también debemos recordar ahora es que si la aceleración vale 0, entonces en ese momento vamos a tener que la posición, al no haber aceleración, la ecuación para la posición va a estar dada por la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial, porque en ese momento la aceleración es 0. Y que a su vez esto nos permite destacar dos aspectos importantes. Esos dos aspectos son, primero, cuando tenemos un movimiento uniformemente acelerado o un movimiento uniformemente variado, ¿cierto? Como se podría conocer también. Es decir, cuando la aceleración es una constante, o la aceleración es constante, dicho de otra forma, vamos a tener entonces que nosotros podríamos graficar el comportamiento de esa posición o de esa función cuadrática, puesto que el tiempo es la variable y está elevada al cuadrado, y al graficar esa ecuación obtendríamos una parábola, que no es más que una función cuadrática, ¿cierto? Una parábola. A su vez, que la velocidad estaría dada por la función aceleración por tiempo más la velocidad inicial, y eso no es más que una recta. Esos son dos conceptos, es el primer concepto clave. La posición para un movimiento uniformemente acelerado es una parábola y la velocidad sería una recta. El segundo componente importante que tenemos que tener en cuenta es que cuando el movimiento es uniforme, es decir, que la aceleración es 0, entonces allí tendríamos lo siguiente, que la posición se puede graficar como una recta en un intervalo de tiempo determinado. Siendo así, entonces ya tenemos el concepto o los conceptos que necesitaríamos manejar para poder hallar las demás gráficas de posición contra tiempo y aceleración contra tiempo partiendo de la gráfica de velocidad contra tiempo. Muy bien, teniendo en mente entonces esos conceptos que acabamos de ver, vamos a pasar ahora sí a graficar la posición contra tiempo partiendo de la velocidad y luego la aceleración contra tiempo partiendo también de la velocidad. ¿Okay? Y allí vamos a ir aclarando otros aspectos importantes. Entonces el segundo aspecto que nosotros hacemos el segundo punto es plantear el problema, ¿cierto? Para ello vamos a decir que si nosotros tenemos el gráfico de velocidad y vamos a calcular el gráfico de la aceleración, entonces lo que tenemos que hacer es que aplicamos el concepto de derivada. Pero para los que no tienen de pronto el suficiente conocimiento en cuanto a matemáticas de este nivel, pues vamos a decir que la derivada también podemos reemplazarla por otro concepto que es más fácil de interpretar y de entender, que es la pendiente, ¿cierto? Entonces, si tenemos la velocidad y queremos hallar la aceleración, podemos o derivar o hallar la pendiente en un intervalo de tiempo o en un punto específico, y ahí vamos a obtener la aceleración. Eso es básicamente. ¿La derivada de qué? ¿O la pendiente de qué? De la recta o de la función. Eso es básico. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos la gráfica de velocidad y queremos hallar la gráfica de la posición?
Pues muy fácil, lo que tenemos que hacer entonces es hacer el proceso contrario de derivar, que es integrar, o, lo que es más sencillo de entender, hallamos el área bajo la curva. Entonces vamos a ver ahorita a continuación, cuando estemos graficando, de qué se trata eso, de qué se trata hallar la pendiente y de qué se trata hallar el área bajo la curva. Ahora bien, este es solo un ejercicio, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si no tenemos la gráfica de velocidad? Tenemos la gráfica de posición y nos piden que hallemos la de velocidad. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es hallar también la derivada o la pendiente. Y a su vez, si lo que tenemos es la gráfica de aceleración y queremos hallar la de la velocidad, pues lo que tenemos que hacer es integrar o hallar el área bajo la curva. ¿Ok? Entonces lo que nos interesa en este momento para resolver el ejercicio son los primeros dos aspectos. Velocidad, hallo aceleración, velocidad, hallo posición. Ya planteado el problema, entonces ahora sí vamos a recoger los aspectos tocados en el primer punto, los del segundo, planteamos el problema y ahora sí procedemos a ejecutar la solución del ejercicio y vamos entonces rápidamente a dibujar el sistema de coordenadas de la posición contratiempo y vamos a graficar la posición contratiempo. Muy bien. Muy bien. Una vez hecho el sistema de coordenadas X en el eje Y, que es la posición en metros, y el tiempo en el eje X en segundos, pues vamos a proceder a graficar en el intervalo entre 0 y 1, en el intervalo entre 1 y 2 y en el intervalo entre 2 y 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos en el intervalo entre 0 y 1? Tenemos una recta paralela al eje del tiempo, ¿cierto? Pero recordemos que vamos de velocidad a posición. Es decir, que lo que tenemos que es integrar o hallar el área bajo la curva, en este caso, que es el método más sencillo. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es hallar el área bajo la curva de ese rectángulo, ¿cierto? Que se ve como un cuadrado, pero sabemos que es un rectángulo por las dimensiones. Entonces multiplicamos 2 por 1, 2, la base que es 1 por la altura 2. Luego, si la posición inicial nos dicen que es el origen o parte de 0, decimos que en un segundo alcanzamos 2 metros de posición. Entonces rápidamente dibujamos el punto 2 y lo que tenemos es una recta, ¿cierto? No es más, ¿verdad? Ahora bien, en el intervalo entre 1 y 2, ¿qué tenemos? Tenemos una recta paralela al eje del tiempo, pero al igual que el anterior, hallamos el área bajo la curva es 0. Luego entonces quiere decir que no hay desplazamiento. Efectivamente, si la velocidad es 0, el cuerpo se queda quieto, luego lo que transcurre es el tiempo, pero el cuerpo sigue quedando en la misma posición, ¿cierto? Transcurre el tiempo, pero el cuerpo queda en la misma posición. Ahora bien, ¿qué pasa cuando vamos a hallar la posición? Si tenemos velocidad, es una recta con una pendiente determinada, ¿verdad? Entonces tenemos la función velocidad igual a aceleración por tiempo. Si hallamos la posición, que es lo que estamos hallando, que nos va a dar si partimos de una recta y hallamos la posición, pues nos va a dar una función cuadrática, ¿cierto? Una parábola. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hallamos el área bajo la curva nuevamente porque estamos yendo de velocidad a posición. Entonces el área bajo la curva, ¿qué va a ser? Va a ser el área de este triángulo. Y el área de ese triángulo no es más que la base, que es 1, por la altura, que es 2, dividido entre 2 da 1. Entonces quiere decir que el cuerpo se desplaza 1 metro más en un segundo, ¿cierto? Pero lo hace en forma recta. No, lo hace en forma parabólica, porque el desplazamiento está dado por una función cuadrática. Muy bien, entonces lo que hacemos es una parábola en esta forma, ¿cierto? O parte de una parábola. Como ven, es muy sencillo, basta con aplicar el concepto y lo vamos a entender muy fácil. Teniendo ya bosquejada la posición versus tiempo, vamos a pasar a la última parte, que sería la aceleración versus tiempo. Entonces vamos a dibujar rápidamente el sistema de coordenadas para aceleración contra tiempo. Ok. Ahora bien, vamos a ir de la velocidad a la aceleración. Entonces, para ir de la velocidad a la aceleración, recordemos que lo que tenemos que es derivar o, en su defecto, hallar la pendiente de la recta. Entonces, ¿qué tenemos en el intervalo entre 0 y 1 para la velocidad? Tenemos una recta paralela al eje del tiempo. ¿Cuál es la pendiente de esa recta? Delta Y sobre delta B sobre delta T. ¿Cuánto es? 0, ¿cierto? Porque la pendiente es 0. Ok, muy bien. Entonces, en el intervalo entre 0 y 1 tenemos una recta con pendiente 0. Lo dibujo ahí para que se vea, pero es prácticamente sobre
el eje del tiempo. Y en el intervalo entre 1 y 2 tenemos lo mismo, otra recta paralela al eje del tiempo, luego va a ser 0. Ah, claro, lo estoy dibujando un poquito sobre el origen para que se vea, pero eso es realmente sobre el origen. Ok. Ahora bien, ¿qué pasa en el intervalo entre 2 y 3? ¿Qué tenemos? Tenemos una recta. ¿Cuál es la pendiente de esa recta? Muy bien, muy fácil. Entonces es la delta B, que sería 2 sobre delta T, que sería 1, ¿cierto? Recordemos que la pendiente es delta Y sobre delta X. Entonces, ¿cuánto es la aceleración? 2, ¿verdad? 2 sobre 1 da 2. Entonces la aceleración entre 2 y 3 va a ser 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces ahí tenemos ya dibujado lo que es la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Ahora bien, ¿qué pasa para saber si eso está bien resuelto o no? Que básicamente lo que tenemos es confrontar si efectivamente eso es así. Muy bien, entonces ahí como ven está fácilmente dibujado o bosquejado el comportamiento de la aceleración contratiempo y de la posición contratiempo. Como ven, es fácil, muy fácil, basta con entender los conceptos, dominar un poco los conceptos. Muy bien. El último y tercer punto, ya una vez ejecutado, es el cuarto aspecto, que sería evaluar las respuestas, ¿cierto? ¿Cuáles son las respuestas? Es evaluar si esas gráficas efectivamente cumplen con lo que nosotros hemos hecho. Con base en el análisis que hemos hecho, estamos convencidos y seguros de que el comportamiento gráfico de ese movimiento pues fácilmente cumple con esa condición que nos plantea de la velocidad contra el tiempo que está allí bosquejada. Bien, esto ha sido todo por ahora, espero que les haya quedado claro. Vuelvan a ver el ejercicio cuantas veces sea necesario, lo pueden hacer. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube y visitar mi página web www.miprofesordefisica.com. Esto ha sido todo por ahora. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.